Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Parece haber mitos y realidades alrededor de un tema, la cuota de mantenimiento, cobro y efectiva recuperación en caso de morosos o evasores de pagos. Las finanzas en todo condominio son el pilar necesario para la existencia y funcionamiento eficiente del mismo, pues el objeto principal de este es aprovechar los bienes comunes, parques, terrazas, mobiliarios, casetas de vigilancia, etcétera, en beneficio de los mismos individuos que ahí conviven. Estas últimas se mantienen o mejoran a través de la aportación vinculante y obligada de los propietarios, la cuota de mantenimiento. El tema de hoy en Más que Leyes, Educando la Conciencia, queridos amigos, es el cobro judicial de cuotas de mantenimiento. Y para hablar sobre este tema muy específico, tenemos un invitado de lujo, nuestros lunes de INADEC, nuestros catedráticos de INADEC, orgullosamente que les presentamos lunes a lunes, están con nosotros. Hoy el maestro en Derecho, Holvin Guadalupe Pérez López, que también es juez civil de cuantía menor, está con nosotros y es con quien desmenuzaremos este tema en específico. Él es con licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad La Salle, con especialidad en materia de amparo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, nuestro INADEC, con maestría en Derecho Civil o en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico también, diplomado en Derecho Procesal Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, curso de preparación a cargo de secretario proyectista en materia civil, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, curso de preparación al cargo de secretario de Acuerdos, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, taller de resoluciones judiciales en materia civil, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, curso de iniciación en función notarial, colegios de notarios del Distrito Federal. Diversos diplomados acompañan un amplio currículum que hoy nos comparte, así como cursos de preparación a cargo de juez civil de proceso civil mercantil impartido por el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Con un desempeño laboral en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Juzgado 30º del Arrendamiento Inmobiliario Administrativo Especializado. En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juzgado 30º del Arrendamiento Inmobiliario, hoy Juzgado 79º Civil, secretario proyectista. Secretario de Acuerdos en el Juzgado 36º de lo Civil, juez quinto de cuantía menor a partir del 21 de marzo del 2013. Con diversas actividades académicas, queridos amigos, docente de diplomado Práctica Forense del Juicio de Amparo, impartiendo el módulo intitulado Principios Generales del Juicio de Amparo en el Instituto de Desarrollo Jurídico AC. Igualmente en la Universidad Tepantlato, docente de la asignatura Derecho Procesal Civil. También docente de diplomado Derecho Inmobiliario, Práctica Forense de Arrendamiento en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y docente en la materia Medios de Impugnación en la maestría impartida en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Orgullosamente decimos, queridos amigos, que el claustro profesoral es la columna vertebral del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y hoy tenemos el orgullo de recibir al maestro Holvin Guadalupe Pérez López en el estudio. Gracias por estar con nosotros, juez. Muchas gracias Gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Sabemos que son muy ocupados, pero temas como este, importantísimo, que casi no son tan tocados, porque esos temas pareciera que no son tan llevados o o los medios no nos refieren tanto de ellos, y sin embargo son tan importantes. Pues es raro el que eso suceda, porque nosotros lo sabemos. Hoy a donde volteamos en esta gran urbe, lo que se edifican son departamentos y más condominios. A donde volteamos prácticamente el desarrollo inmobiliario ha tenido un boom en los últimos años. Y uno de los principales problemas que hay en el desarrollo de esta convivencia, de esta nueva forma de convivencia en la ciudad, es precisamente el pago de cuotas de mantenimiento. El pago de cuotas de mantenimiento, que si no se da tanto esa difusión es porque la gente considera que es un poco complejo su cobro judicial. De entrada, todos los ciudadanos
piensan que el judicializar un asunto nos llevará mucho tiempo. En mi experiencia, permítame decirle que en los asuntos civiles de los cuales su servidor conoce, puedo decir que el asunto puede terminar en 3 o 4 meses y para mí eso es algo rápido. Evidentemente tienen que ver algunos factores como es el interés que la parte actoral le ponga, la dificultad que tengamos para poder emplazar al demandado y sobre todo, ya una vez que tenemos dictada la sentencia, la problemática de la ejecución. En tratándose del tema que nos ocupa, como es el pago de cuotas de mantenimiento, la ley de propiedad en condominio, así como el Código de Procedimientos Civiles, es bondadosa y generosa porque para el pago, para el cobro de estas cuotas, permite una vía privilegiada a través de la cual se va a pretender el cobro de las cuotas, que es la vía ejecutiva civil. Y es privilegiada porque en esta vía ejecutiva civil, con el inicio del proceso, hay un embargo precautorio de bienes del moroso, del condómino moroso. Al momento en de que yo voy a emplazarlo, previamente le requiero el pago de cuotas de mantenimiento. Si no me hace el pago, en ese momento podemos embargar bienes suficientes que cubran el pago que estoy reclamando y los accesorios. Entonces, esa es una bondad que la ley procesal civil y la ley de propiedad en condominio le da al cobro de las cuotas de mantenimiento, y eso hace que el proceso aún sea todavía más rápido. ¿Por qué? Porque en la experiencia también llega a pasar que el condómino moroso, una vez que se ve demandado y sobre todo una vez que se ve embargado de ciertos bienes, pues se acerca a la administración para llegar a un arreglo, y muchos de esos asuntos no terminan en sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque ambas partes pueden llegar a una conciliación y dar por concluido el asunto sin necesidad de llegar a una sentencia definitiva, sino a través de un convenio. Como si fuera un juicio abreviado, casi así, pues, reducido. Pudiera ser, porque esa bondad del juicio ejecutivo civil que nos permite embargar precautoriamente ejerce cierta presión hacia el deudor. Imaginemos que le embargamos el vehículo. Imaginemos que le embargamos el salario, porque hoy con la jurisprudencia que tenemos de la Corte, que permite embargar el 30% del excedente del salario mínimo, si estamos hablando que el condómino es una persona que trabaja en la formalidad, es decir, es un asalariado debidamente registrado por una empresa, se le puede embargar el salario. También recordemos que se puede embargar de manera genérica las cuentas bancarias. Entonces, eso hace que se ejerza presión sobre el condómino, pues para sobre todo llegar a un arreglo y que el juicio no tengamos que llegar a una sentencia definitiva, sino poder terminar el juicio con antelación, que eso es lo ideal, ¿no? Lo que se busca siempre es que el conflicto se resuelva. No solo en este tipo de asuntos, sino en todos los asuntos que se judicializan, lo que se debe priorizar es la resolución del conflicto, sin necesidad a lo mejor de llegar a la sentencia. Pero vaya, vamos más atrás. Para poder llegar a una instancia como esta, para poder llegar a una demanda, llegar a la legalidad, tiene que haber antes un acuerdo, tiene que haber antes, ¿están supeditados o todos ya estamos supeditados a una ley en especial? La ley que regula esto, insisto, es la ley de propiedad en condominio. La ley de propiedad en condominio va a dar las directrices, las pautas de comportamiento a los condóminos, a los administradores y a todas aquellas personas que tienen que ver con un condominio. Ahí es donde empiezan, ahí y en el reglamento interno del condominio son los que van a girar, a dar las directrices del comportamiento y de las cuotas que se van a pagar, de todo lo relativo al pago de las cuotas de mantenimiento. Van a quedar plasmadas ya sea en el reglamento interno o bien a través de las asambleas. Pero aquí en la ley de condóminos, ¿esta aplica para todos en específico? Hablamos de la Ciudad de México, porque cada estado es diferente o aplica en todo el país de igual manera. Es una ley local. Es una ley local para la Ciudad de México. Cada estado está facultado para legislar en relación a los condominios. Entonces, esas son leyes locales
y en este caso tenemos la ley para la Ciudad de México de propiedad en condominio. La ley para la Ciudad de México de propiedad en condominio, pero también está la otra parte, cuando el reglamento interno, ahí de repente nos damos cuenta que pareciera que de acuerdo a las necesidades cada quien va haciendo sus variaciones. ¿Es esto permitido? Sí, claro, o sea, a cada condominio, cada grupo de condóminos atendiendo a las circunstancias estructurales de su condominio, atendiendo a dónde se ubican, tienen necesidades distintas. La ley de propiedad en condominio solo fija ciertas reglas, ciertos requisitos mínimos para determinadas conductas, pero eso no es obstáculo para que atendiendo a la voluntad de la mayoría a través de la asamblea se puedan llegar a otro tipo de acuerdos, recordando siempre que la voluntad máxima en el condominio va a ser la Asamblea General de Condóminos. En la Asamblea General de Condóminos vamos a tomar todas aquellas determinaciones trascendentes para la vida del condominio y las cuales serán obligatorias tanto para aquellos condóminos que asistan a las mismas o aquellos que no asistan a las mismas o bien asistiendo no estén de acuerdo con la mayoría. En el caso de las asambleas condominales hay democracia porque las decisiones se toman por mayoría de votos. En el llamado quórum que se tiene que hacer primero o hay una reglamentación para empezar con una asamblea, por decirlo, es un edificio de primera vez que a veces pudieras parecer más fácil cuando empiezan casi todos de inicio, ¿no? Y ahí es donde se fijan todos estos parámetros. Sí, lo que pasa al inicio cuando se cuando se construye un condominio, quien hace primeramente esa declaración unilateral de voluntad de constituir el régimen de propiedad en condominio es precisamente el constructor dueño del predio donde se está construyendo. Él comparece ante el notario público y a través de una declaración unilateral de la voluntad constituye el régimen de propiedad en condominio y también anexan el primer reglamento del condominio. En ese momento ellos lo hacen de manera unilateral, pues porque apenas van a empezar a enajenar las diferentes unidades privativas, los diferentes departamentos. En consecuencia no hay en ese momento condóminos, pero el constructor es el que constituye el régimen de propiedad en condominio ante el notario público, y ahí ante el notario público es donde se exhibe el primer reglamento del condominio. Ya una vez que empiezan a vender las unidades privativas y empieza a poblarse el condominio, pues es donde vendrán las asambleas, en donde tomaremos las determinaciones a lo mejor de ratificar o no lo que en el reglamento el constructor, en el reglamento interno del condominio el constructor plasmó de manera unilateral. Entonces es conforme se va poblando el condominio, ¿no? Y ahí cambiamos lo que hayamos pactado, lo que se haya plasmado en el reglamento. Esto es, cuando compramos una propiedad, cuando vamos y firmamos las escrituras, nos dan, aparte de la copia de las escrituras y todos los planos y demás de nuestra propiedad, también nos dan el reglamento. Ese es el que da el constructor, el del que nos habla primero. Ese es el que generalmente da el constructor, por regla. Y entonces de ahí depende de los condóminos que se reúnan si lo adecúan o lo modifican o no. Sí, o porque en el reglamento, digamos, el tema que nos ocupa es donde va a quedar plasmado el monto de la cuota de mantenimiento, el monto de la cuota extraordinaria, las penas convencionales, los intereses en su caso de no pagar. Es ahí donde se va a plasmar en el reglamento interno. Ya cuando ya podemos convocar a asamblea, ya ahí nosotros discutiremos y evaluaremos si es pertinente mantener esos montos de cuotas o modificarlos como consideremos. ¿Y a qué se enfrenta el que compra por vez primera? Que nunca había sabido o no tenía idea cómo se manejaba, o cambia de estado y los reglamentos o la reglamentación es diferente. Algo muy importante que se recomienda a aquellos que van a adquirir un departamento que está bajo el régimen de propiedad condominal es sin duda asegurarse de que ese departamento no arrastre adeudos de cuotas de mantenimiento, y el documento idóneo para ello será una especie de certificación que expida el administrador del condominio, en donde manifieste que el departamento que yo quiero comprar no tiene ningún adeudo por concepto de cuotas de mantenimiento.
pues porque si no, pues podría yo estar adquiriendo un Una deuda, problema, sí, claro. al pasar del tiempo, pues porque es un departamento que tiene una morosidad, ¿no? Como comprador, ¿qué necesito yo revisar? ¿Qué sellos debe de tener? ¿Quién lo debe expedir? Un documento como este que usted me refiere. Idóneamente lo tiene que expedir el administrador que está debidamente registrado ante la Procuraduría Social como administrador vigente de ese condominio. Todos los que fungen como administradores, ya sea profesionales o ya sea administradores condóminos, tienen la obligación de registrarse ante la Procuraduría Social, quien les va a extender una constancia que los acredita como administradores de determinado departamento. La llamada PROSOC. La PROSOC es el organismo facultado para extender esta constancia en donde me va a indicar quién es el administrador de este departamento. Entonces yo tengo que obtener como documento idóneo una especie de certificación por parte de ese administrador registrado ante la PROSOC en el cual me diga que el departamento que yo quiero comprar no tiene adeudo alguno de concepto de cuotas de mantenimiento. Pero si es una investigación de alguna forma que yo como interesado en este departamento o en esta casa tengo que hacer Sí, antes de sí. para asegurarme, porque pareciera que a veces hablamos solamente de un edificio, pero cuando hablamos de unidades habitacionales que tienen un sinnúmero de casas, ¿es mucho más complicado llegar a la persona idónea para esto o es relativamente fácil? Lo que pasa es que depende cómo esté organizado el condominio. Mm, La ley de propiedad en condominio establece que si el condominio tiene demasiadas unidades privativas, pudiera haber distintos administradores por torre, por ala, por sección, pudiera haber administrador para cada una de ellas. Entonces habría que, obviamente esto parte un poquito de la buena fe de quien me va a vender, que me transmita esa información idónea y certera en relación a cómo está administrado, cómo está organizado el condominio, el departamento que yo quiero adquirir. Este tipo de situaciones regularmente no las tomamos en consideración a la hora de comprar. A lo mejor es tanta la euforia de nuestro primer departamento, nuestra primera casa, que muchas veces no tomamos en consideración todo este tipo de recomendaciones que nos está dando. Es hasta qué porcentaje se pudiera dar. ¿Hay alguna estadística de quiénes sí nos preocupamos o quiénes sí se preocupan por revisar que todo esté en regla y quiénes no? Como en muchos otros trámites legales, la verdad es que la gente que adquiere un departamento bajo este régimen de propiedad condominal no acostumbra mucho el revisar ese tipo de cuestiones. Y pues lo compra, lo paga y al momento a lo mejor de escritura es donde viene la complejidad, pues porque resulta que si hay adeudos de cuotas de mantenimiento o bien a lo mejor ya en algo más grave, pues de repente ya lo están emplazando a él a juicio también, pues por concepto de cuotas de mantenimiento, pues que él no generó, pues porque todavía no era dueño, ¿no? Aquí hay una situación que pudiera parecer incluso hasta infantil la pregunta, pero muchas veces se cree que los condominios solamente son los que están en edificios y demás. El régimen condominal también aplica para las casas que están de forma horizontal. Sí. Entonces, para entenderlo, por eso les decía que hasta parece infantil. Sí, la ley de propiedad en condominio prevé que los condominios pueden ser horizontales o mixtos o verticales, perdón. Lo que más conocemos es precisamente el que usted menciona, el que vemos en edificio, en torres, pero también hay condominios que son horizontales, entonces no es necesariamente que sea un edificio. Este tipo de habitaciones que vemos ahora o ese tipo de parecen que pequeñas ciudades se dan un poco más en la zona conurbada, pero también en la parte que corresponde a la Ciudad de México, la parte que ya está, que pareciera ya zona conurbada, pero no lo es, se dan mucho este tipo de edificaciones Y es de las mucho, casas. y a veces a lo mejor ya se empieza a complicar más, porque no solo hay uso habitacional. Así es. Hay un uso mixto, es un condominio no solo habitacional, sino también que los locales que están abajo, que están funcionando abajo, tienen un uso comercial, entonces ya es un condominio mixto, ya no solo es habitacional, y pues también eso hace complejo, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque si esas unidades que estamos rentando son propiedad son áreas comunes, pues ahí nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en relación a quién le vamos a rentar la renta. En otras ocasiones esas unidades privativas que se rentan, esos locales comerciales, ya tienen dueño. En consecuencia simplemente son un condominio más, simplemente no son condóminos de casa habitación, sino de un local comercial que igualmente tendrán la obligación de cumplir con sus cuotas de mantenimiento y en ocasiones con otras cosas más que en las propias asambleas se pacte, ¿no? Porque luego a veces es complicado los condóminos, pues porque no admiten mucho el que determinados giros se pongan abajo de ellos, ¿no? Abajo de sus departamentos, en donde está la zona de locales comerciales, ¿no? Entonces ahí viene un problema para el dueño condómino de esos locales comerciales, de que los condóminos, entre comillas, le permitan el poder arrendarlo para cualquier giro, ¿no? Y eso a veces es complejo, ¿no? Se llega a arreglos porque el dueño del local comercial pues dice, a lo mejor puede llegar a obligarse a determinadas cosas como, no sé, el desasolvar las coladeras, la luminaria, aportando un poco más, tomando en cuenta que lo que a él le va a generar ese local comercial, pues obviamente va a ser mayor, ¿no? Entonces, ahí es un poco complejo la negociación a veces entre condóminos de casa habitación y el condomino de local comercial. Pero sí, como lo mencionas, hoy en día se están dando muchas edificaciones que precisamente tienen un uso mixto, ya no solo habitacional, sino también hay locales comerciales funcionando abajo de las torres de los edificios. Y no solamente, por eso le digo que a veces nos vamos con la idea errónea de que los condominios solamente son los edificios y pareciera que entendemos o es como un acuerdo que nos hacemos nosotros de creer que lo de abajo van a ser locales comerciales y así como ya lo ubicamos por uso y costumbre. Pero de repente, cuando es de forma horizontal y de repente cualquier vecino le da por poner una estética, un consultorio, rentar casas para consultorios y demás, ¿cómo surge la problemática ahí o cómo se soluciona la problemática cuando los demás vecinos están de acuerdo, pero casi siempre se impone la ley, sobre todo cuando se tiene poder económico o otra clase de poderes? Lo que pasa es que ahí es muy claro, ¿no? O sea, cuando el uso permitido de local comercial, pues evidente es que podrán poner un local comercial siempre y cuando cumplan con toda la reglamentación que requiera el giro que van a poner. No, no sé si la pregunta vaya un poco hacia a lo mejor en alguna unidad privativa que tenga uso habitacional como un departamento se pretenda, no sé, a lo mejor incorporar una oficina, una tienda. Esa es una problemática que se llega a dar y pues en principio tienen que intentar conciliar. Una de las funciones del administrador del condominio, entre las muchas que tiene y que por supuesto su labor es muy compleja, porque no es fácil conciliar con la gente y más cuando los condominios son muchos, son demasiados, no es fácil. Pero en principio, en primera instancia, es una labor del administrador de conciliar con la parte, ¿no? Hacerlo entender y hacerlo ver que el que disponga de su departamento para un giro distinto al que le está permitido de entrada es incorrecto, ¿no? Esa es la primera instancia. Así es. El administrador, como ese ente encargado de conservar, si usted quiere verlo así, el orden dentro del condominio. No funcionan las pláticas, pues a veces se recomienda ir ante la Procuraduría Social. ¿Para qué? Pues para que a través de ella nos llame a audiencias conciliatorias al administrador y a ese condomino que está haciendo un uso distinto al permitido, pues para intentar hacerlo cambiar de opinión. Y pues ya en última instancia, pues sí sería una cuestión de juicio, llevarlo a juicio el hecho de que no esté cumpliendo con dar el uso que permitido en el condominio. En este caso, pues, si es un departamento habitacional, no lo puede acondicionar para algunas oficinas, para alguna tienda, para este tipo de cuestiones, ¿no?
Hay diferencia cuando son lugares que son comprados de la iniciativa privada a los condominios que son por parte de Infonavit o de Fobiste. No, realmente no, o sea, ahí la diferencia es que uno lo compran con crédito privado y otro con a través de esas dependencias, ¿no? Pero realmente, pues, generalmente, por regla general, se le compran a desarrolladores privados, ¿no? Así es. Entonces, esto no hay diferencia realmente alguna, ¿no? Todo viene a ser lo mismo, hay Están sujetos a la misma ley. están sujetos a la misma ley. Pero la percepción pareciera que es diferente del público en general. Ujú. Por eso a veces creo que valdría la pena hacer la puntualización, porque a veces creemos o pensamos de que yo lo compré con la iniciativa privada, pareciera que tengo más derechos. No, porque realmente ahí si vemos nuestra escritura pública, vamos a advertir que quien nos otorga el crédito es el Infonavit, pero con ese crédito nosotros se lo estamos comprando generalmente a una empresa y ahí va a aparecer el nombre de la empresa, la constructora a la cual nosotros le estamos comprando realmente. Generalmente si nosotros leemos nuestra escritura pública vamos a encontrar dos actos jurídicos, una el contrato de apertura de crédito que me da ya sea el banco o el Infonavit o el Fobiste y otra la compraventa a través de la cual yo con ese dinero que me están dando a través del contrato de apertura de crédito estoy adquiriendo el departamento a generalmente la empresa privada, ¿no? Aquí sucede otra cosa, nos decía, puede adecuarse el reglamento interno. ¿Qué pasa si vamos a suponer en un edificio, pongámoslo en un edificio o en una unidad pequeña? Solamente hay un administrador, pero solamente el 40% de las casas están vendidas cuando ya se hace la primera asamblea. Todos los que lleguen después se tienen que sujetar al reglamento que se crea de primera instancia. Tienen que sujetarse y evidentemente pues ya cuando haya una totalidad de espacios ocupados podrán convocarse de nueva cuenta a asamblea para que o se ratifiquen las decisiones ya tomadas de primera instancia o bien a conveniencia de la mayoría se modifique. Pero en principio sí, si yo entro, voy a comprar un condominio en donde mi cuota de mantenimiento está en 1,000 pesos, serán los 1,000 pesos que tendré que pagar. ¿Que se puede modificar hacia arriba o hacia abajo? Sí, pero eso será a través de una asamblea condominal. De entrada tendré que sujetarme a las reglas ya adoptadas, a las decisiones ya tomadas en asambleas anteriores o bien en el reglamento interno. Nos hablaba hace un momento sobre el registro ante notario público. A veces pasa, y lo he visto en algunas ocasiones, que los primeros que llegan, a veces llega algún vival y que se erige inmediatamente como el representante de, y terminan haciendo algunas actas constitutivas que incluso a veces pareciera perjudican al mismo condominio. En esa situación, ¿qué se puede hacer? Si fueran hechas de mala fe y yo me otorgo más beneficios o más de los que debiera ser como administrador. Pues, lo que pasa es que ahí todo parte de que en principio haya una asamblea condominal en donde a mí me hayan nombrado administrador. O sea, todo parte de eso. Si Ajá. no tenemos una asamblea condominal en donde me hayan nombrado a mí como administrador y con posterioridad yo tenga el registro que me otorga la Procuraduría Social, pues digamos no estoy legitimado para actuar como administrador. Y a quien eso puede llegar a darse cuando el administrador es uno de los propios condóminos. Así es. Porque la ley prevé dos posibilidades. Una, que los condóminos contraten un administrador externo profesional. Esa es una. Y la otra, que los condóminos nombren a un administrador de entre ellos mismos. Y los casos de abusos, de que exceden un poco sus facultades, generalmente se da cuando alguno de los condóminos es el administrador. Pero para eso la ley de propiedad en condominio crea la figura del comité de vigilancia, Ajá. que precisamente es el órgano encargado de vigilar el actuar del administrador, es decir, que su conducción sea apegada a la ley, apegada al reglamento y apegada a las decisiones tomadas durante la asamblea. Esa es la función primordial del comité de vigilancia, actuar, revisar
el actuar del administrador. Muchas veces hemos visto cómo se llega a un contubernio, porque no es más que convenio, es contubernio, entre esas partes y pareciera que se van rotando la presidencia o el puesto de administrador y terminan haciendo como estas camarillas dentro de las zonas habitacionales, que casi siempre son los mismos que manejan a los demás. Por alguna razón se pelean por el puesto de administrador. Eso sucede continuamente en las unidades habitacionales. Sí, sí llega a suceder, pero todo parte de algo con lo que pues tenemos que luchar, ¿no? En tratándose de la cultura condominal, y es el desinterés por parte del condominio. O sea, generalmente las asambleas no se llevan a cabo en quórum legal, por supuesto, ni con la mitad de los condóminos de una unidad. Entonces, ni con la mitad. Entonces, ese tipo de abusos que por supuesto se pueden llegar a dar, parte de la apatía del resto, parte de la apatía de la mayoría, y que permite que en asambleas las decisiones la tome la minoría. Eso es muy muy común, que en asambleas no vaya ni la mitad de la gente, no vaya ni la mitad de la gente. Entonces eso provoca que haya grupos que, aprovechándose de esa circunstancia de la apatía de los demás, pues hagan todas las cosas a su antojo, ¿no? Porque ellos saben que a lo mejor somos un grupo de 20, 30 y siempre vamos nosotros 20, 30 y a lo mejor llegan otros 10, pero les echamos un montón y pues no va a pasar y terminamos nada. imponiendo. Las decisiones las vamos a tomar una minoría. Entonces es fundamental que nos involucremos en lo que es la cultura condominal, asistamos a las asambleas, opinemos, debatamos, para que las decisiones se tomen realmente por la mayoría de los que vivimos, de los que sufrimos, de los que estamos día con día en el condominio. En teoría pareciera que todo esto que me está diciendo está por escrito. En la práctica suceden cosas que a veces parecieran de novela de terror o de cuentos de ciencia ficción, de acuerdo a cómo se manejan las situaciones hacia adentro de las unidades. Muchas veces incluso algunos que están circulados y demás se erigen como propiedad privada, como residenciales privados y no permiten que incluso entren los servicios urbanos que debieran, o les se cobra cuota por los servicios que entran de acuerdo así al criterio de quien esté administrando en ese momento los lugares. ¿Qué se puede hacer en una situación como esta? Es muy común que también áreas que son de uso común, es decir, de uso de todos los condóminos, haya condóminos que se apropien de esa parte, de ese jardín, de ese espacio. Es muy común que se apropien de ellos, ¿no? Y tan se apropian que a lo mejor a veces levantan bardas, hacen construcciones en áreas que son comunes. Pues para eso tenemos la ley de propiedad en condominio, para regularizar todas esas cuestiones, ¿no? Ahí la pretensión en juicio sería, en este caso, que regrese lo que es el área común. En este caso, si edificó alguna barda que impide el tránsito libre de todos los condóminos, sería que a través de un juicio el juez le ordenara al condomino que hizo esas construcciones indebidas que las tire, las derrumbe. ¿Por qué? Porque está incumpliendo con la ley de propiedad en condominio, no está respetando lo que son las áreas comunes. Todo parte de debe haber una excelente administración. Aquí cuando tenemos más problemas a veces es cuando no hay una administración organizada, no hay una administración adecuada. De repente ya no encuentran algún acta de asamblea, ya perdieron un libro, y eso hace que para poder demandar en juicio, pues las cosas se vayan complicando, ¿no? Y no sean tan fáciles como al principio platicamos, ¿no? O sea, eso hace la falta de organización a veces de los administradores del propio condominio, porque no estar al pendiente hace que las cosas se vayan complicando mucho más. Sucede muchas veces que esta desaparición curiosa de libros y demás se da cuando hay malas administraciones, pero eso perjudica porque si en determinado momento se quiere hacer una demanda en contra de un condominio moroso, pues no tienen los elementos para hacer la demanda como debiera ser. Así es. ¿Es por ahí? Así es, y obviamente también
la ley de propiedad en condominio establece que cuando una administración sale, tiene obligación de hacer un acta entrega-recepción en la cual pues vengan todos los estados contables, los libros que contengan las asambleas, el reglamento. Es una obligación por parte de las administraciones salientes que otorguen ya sea a la nueva administración o al comité de vigilancia ese tipo de documentación. Puede llegar a darse el caso que no se haga. Y también judicialmente podemos requerir la exhibición de esos documentos. Sería un trabajo de la nueva administración que interpele como si fuera una auditoría, como exigir una auditoría a la administración saliente. Es lo que la administración entrante prácticamente hace. Ajá. Es lo que la administración prácticamente hace, siempre y cuando no haya reticencia por parte de la administración saliente de entregar. Porque si hay reticencia de entregar, pues no hay otra más que judicialmente, ¿sabes qué? Te estoy requiriendo esta información, estos libros, estos documentos para yo poder revisarlos como nueva administración, ¿no? Porque también ellos tienen la obligación pues de revisar lo que están recepcionando, ¿no? En el caso de un condominio moroso, vamos a suponer, llega alguien y compra o renta y adquiere los derechos de esa propiedad en ese momento, pero se tiene una deuda anterior y se la quieren cobrar a quien llega de nueva instancia, pero se resiste y por ende le restringen los derechos. ¿Se puede hacer esto? No se pueden restringir derechos que consideremos vitales. ¿Cómo cuáles serían? No podríamos restringirle a lo mejor si la luz, no podríamos restringirle el uso de agua, a lo mejor que la bomba ya no le pueda surtir a ese condominio, a ese edificio. En mi opinión no se pueden restringir cuestiones que sean vitales como las mencionadas. Podríamos restringirle ciertos servicios que se pagan. Por ejemplo, también sería difícil restringirle, es muy común que en los condominios tengamos que depositar nuestra basura en un contenedor y ahí entran los servicios de limpieza por la basura, ¿no? Por los contenedores. Sería muy difícil decir, no, a este condominio no, porque no la puede depositar en el contenedor porque es moroso. Eso sería muy complicado y sería de estar todo el tiempo ahí. Claro. Lo que se ha visto es que en algunos condominios se les puede restringir, a lo mejor muchos condominios manejan tarjetas o chips para el momento de ingresar su vehículo. Algunos tienen restringido ese acceso y tienen que bajar de su vehículo, digitar el NIP para que pueda abrir la puerta y ingresar el vehículo. Esa es una cuestión o abrir el portón. Es una cuestión que genera molestia, pero tampoco llegamos al extremo de decir, no, pues que no le abran la puerta. Eso no lo podríamos hacer. Al final del día, él vive ahí, él es dueño de ahí, él renta ahí, tiene derecho a ingresar a su vivienda, en este caso a los sótanos donde está el estacionamiento. Eso sí tiene derecho, pero no a lo mejor a un servicio completo como lo es lo que genera el que la tarjeta abra automáticamente las rejas y poder entrar. Al ser un condominio moroso, le podemos restringir a lo mejor ese tipo de cuestiones, le podemos restringir el uso de salones de amenidades, que hoy también ya es muy común que muchos departamentos los tengan, no poder utilizar a lo mejor los gimnasios, no poder utilizar la alberca, no poder utilizar las áreas comunes para que a lo mejor se vea un poco obligado a realizar el pago de las cuotas de mantenimiento que adeuda. Ese tipo de restricciones sí, a servicios vitales y trascendentes definitivamente no se podría. Se han dado casos donde pareciera que se radicaliza o se polariza y mitad y mitad. Mitad no quieren pagar porque están en desacuerdo con la administración, la otra mitad ampara a la administración y hay como un abismo ahí en medio y sucede esto que me acaba de decir. Algunos pagan con TAC y entran por allá y otros tienen que abrir su puerta para poder entrar. Una situación como esta, cuando rebasa más de 1, 2 o 3 morosos, que está dividido, ¿ahí qué se puede hacer? Pues realmente, en principio, la morosidad es algo que priva mucho, o sea, priva mucho en la mayoría de los condominios. La gente es a veces difícil para pagar las cuotas de mantenimiento y es algo que yo he visto que priva mucho la morosidad.
no se judicializan tanto los asuntos porque a lo mejor consideran que ir a juicio implica tiempo, mucho tiempo. Evidentemente va a implicar tiempo, pero que implica un tiempo en demasía, ¿no? O perdido. O perdido, y lo cual no es acertado, ¿no? Insisto, son juicios bondadosos porque son rápidos, en donde puede inclusive llegar un convenio, ¿no? Y previo a la sentencia terminar el juicio a través de un convenio. Pero la morosidad realmente es algo que está ahí presente. O sea, hay sin duda hay condominios en donde, como usted menciona, la morosidad a veces excede el 40%, llega a lo mejor a la mitad. Y como se decía en la introducción, las cuotas de mantenimiento son lo que alimentan al condominio, son lo que le dan vida a un condominio. Si un condominio no tiene cuotas de mantenimiento, finanzas sanas a través de las cuotas de mantenimiento, ese condominio, su vida útil puede fracasar. ¿Por qué? Porque a través de las cuotas de mantenimiento pagamos los servicios de luz de áreas comunes, de agua de áreas comunes, pintar la fachada, que ya tiene años que no se pinta, pintar la fachada, un sinnúmero de actividades que salen precisamente de las cuotas de mantenimiento, dar atención a los elevadores, a las bombas de agua. Imaginemos si el condominio no tiene los recursos para sufragar todos esos gastos, el condominio se viene abajo. Y se viene abajo en detrimento mío también como moroso, porque yo soy dueño de un condominio que, derivado del incumplimiento de varios, se está viniendo abajo. Ya no sirven las bombas, ya hay que a lo mejor subir el agua con cubetas, ya no sirven los elevadores, ya no hay luz en áreas comunes, no hay para pagar limpieza de áreas comunes, no hay para pagar jardinero de áreas comunes, el pasto ya nos rebasó. Entonces, si nos ponemos a pensar, puede llegar a ser que nuestra conducta amorosa vaya en detrimento de mi propia persona. Voy a poder vender, enajenar a un buen precio cuando mi eventual comprador venga a ver este condominio que está tirado. No lo voy a poder vender al precio que realmente es. Muchos condóminos morosos no se ponen a pensar en esa circunstancia, ¿no? Que al final del día les pega si las finanzas del condominio se ven tan mermadas que no pueden sufragar los gastos necesarios para mantener vivo ese condominio, ¿no? Nos habla usted de mandatos legales. Un administrador nuevo que no sepa o que no le deje o no tenga conocimiento de a quién se pudiera acercar para recibir una especie de asesoramiento para saber cómo y a qué instancias legales puede ir. La Procuraduría Social nos da cursos, les da cursos a los administradores. Ajá. Inclusive previo a que les extiendan el certificado que los legitima como administradores, les imparte cursos, ya sea a los profesionales, administradores profesionales, o a los administradores que son un condómino de ahí de la unidad. Entonces el órgano adecuado y al que deben acercarse es la Procuraduría Social, que inclusive es un órgano que, abonando a la cultura condominal, da charlas evidentemente gratuitas en los condóminos donde las solicitan, para precisamente intentar transmitir lo que es la cultura condominal. Si uno se acerca como condómino, o qué mejor como administrador ante la Procuraduría Social, a solicitar ese tipo de charlas en donde expliquen las necesidades de aportar a las cuotas de mantenimiento y de una sana convivencia. La Procuraduría Social va al condominio y puede dar esas charlas que evidentemente pues nos dan luz a veces en el camino de algún conflicto, no solo de cuotas de mantenimiento, sino en la misma convivencia diaria que se tiene con los vecinos más cercanos, ¿no? Muchas veces, y se lo digo porque he visto muchos casos, cuando las cuotas de mantenimiento no se pagan precisamente porque ha habido tergiversación o malversación de fondos de cómo se administra. Y resulta que más de alguno se fue con el dinero, o que resulta que quien es el administrador al rato ya tiene 2 casas en el mismo fraccionamiento y no supieron cómo llegaron y cómo se hizo de ellas. Esto es algo que continuamente ocurre. En su sala de audiencias,
¿Le ha tocado en algún momento casos como estos? Hemos tenido condóminos que alegan no pagar porque aducen, exponen que no hay una correcta, digamos, conformación legal del condominio. No hay unas asambleas convocadas de manera legal. Es lo que alegan, o sea, pero yo soy de la postura de que al final del día eres condómino, estás viviendo ahí, de eso lo que tenemos certeza de que eres condómino, de que estás ahí y de que por ese simple hecho hay que pagar la cuota de mantenimiento estipulada por la mayoría. Que si bien puede haber objeciones en relación a los manejos de ese dinero, en principio tenemos al comité de vigilancia para que se encargue de poner orden en las finanzas al administrador, y si no, pues nosotros mismos también tenemos acción para poder reclamar sin duda alguna una rendición de cuentas al administrador, de que nos diga a dónde va todo el dinero que entra, cuáles son esos ingresos y cuáles son esos egresos. Pero esas son las opciones que se tienen. Sería una opción para, en mi opinión muy personal, muy cándida, no pagar simplemente por aducir ese tipo de cuestiones. Ah, no, porque está mal conformado. Al final del día vives ahí. Al final del día estás ahí. Eres condómino, eres dueño, eres arrendatario, entonces tienes la obligación de pagar. En este caso, así como hay mandatos legales para obligar a los morosos a pagar, en determinado momento, si alguien está haciendo mal uso o mal administrado un lugar, también hay forma de hacer una investigación o hacer pagar como a los morosos. A una investigación al administrador, Sí, a través de una rendición de cuentas. auditoría y demás. Sí, a través de una rendición de cuentas se solicita que nos exhiba todos los libros contables, nos exhiba toda la documentación necesaria para hacer una especie de auditoría. ¿Un condominio solo lo puede hacer o tiene que haber más que están exigiendo algo similar? En primera instancia, el comité de vigilancia, insisto, es el órgano encargado de manejar, de ver el correcto actuar del administrador. Y si el comité de vigilancia no lo quisiese hacer porque pudiese estar en colusión con el administrador, en mi opinión, bien, un condominio está legitimado para solicitar una rendición de cuentas por el simple hecho de ser condominio. Nos decía que los grupos de apoyo, porque aquí tenía una pregunta, que hace grupos de apoyo que puedan ayudar o enlaces a quienes acudir. En este caso nos hablaba de la PROSOC. ¿Es la única institución o el único órgano que nos auxilia en este caso? En el tema condominal, sí, la Procuraduría Social. Nada más. Nada más. Entonces, queridos amigos, ahí nada más, porque de repente se dan muchas otras cuestiones y otros organismos o grupos que se van haciendo. En el Estado de México se habla de los copacis y demás, y pareciera que son enfrentamientos entre los grupos que vienen como copacis o como administradores por parte de, como si fuera una asamblea por parte del municipio o la alcaldía, contra los administradores que están, y pareciera que ahí se malentiende la situación y está esa pugna. Aquí el órgano facultado y encargado precisamente dentro de muchas cosas y de crear la cultura condominal es precisamente la Procuraduría Social a través de su órgano central o distintas delegaciones que tiene a lo largo de la Ciudad de México. Cuando nos hablaba en algún momento de que se pueden incluso prohibir el uso de las áreas comunes cuando hay mora por algunos condóminos. ¿Esto no atenta en determinado momento contra los derechos humanos que muchas veces se pretende no se vulneren cuando se ejerce una acción legal? Precisamente cuando vino la pregunta de qué podíamos restringir, por eso fui enfático en decir que aquellos servicios vitales no podrían hacerse. Precisamente porque trastocaría lo que usted menciona, los derechos fundamentales del ciudadano por el simple hecho de ser condómino, de ser propietario o de tener la legítima posesión a través del arrendamiento de ese inmueble. Entonces, por ese simple hecho, no me puedo quedar, no me puedes cortar la luz, tú particular, no me puedes cortar el agua, no me puedes negar el acceso a mí a través, bueno, con mi vehículo. Entonces, ese tipo de restricciones no se pueden hacer porque sí trastocarían, en mi opinión, ese tipo de derechos fundamentales. Otro tipo de restricciones, como los ya platicados, yo creo que sí, que sirven como presión para el condominio, pues de que se ponga al día, al corriente en el pago de cuotas de mantenimiento.
pero sí la asamblea debe ser muy cuidadosa de no trastocar ciertos derechos. Eso definitivamente no podría hacerse. También hay ocasiones en que pretenden exhibir al moroso a través de publicaciones en los estrados, o ahora en las redes sociales, en las entradas, del condominio, en donde dicen que es moroso. Eso también, en mi opinión, no sería lo más prudente, pues porque podría venir un posible daño de un tipo moral, ¿no? Así es. Condominio. Entonces, no arriesgarnos a este tipo de cuestiones cuando a lo mejor tenemos otras herramientas para gestionar el pago, ¿no? Por ahí leí que el no pago de una cuota constituye un gravamen hipotecario. ¿Y en qué consta y cómo se cuantifica? ¿O es cierto o no es cierto que llegue incluso a esto? El no pago de las cuotas de mantenimiento pudiera llevar a que se embargue el departamento el departamento generador de las cuotas, y eventualmente después del embargo un eventual remate a favor precisamente del condominio para, con la venta del inmueble, cobrar el pago de cuotas de mantenimiento. Entonces, eso va a depender mucho del monto que se deba, ¿no? Pero sí hay muchos lugares que están constituidos bajo el régimen de propiedad en condominio que sus cuotas de mantenimiento son carísimas. A veces de 100,000 pesos de cuota de mantenimiento, 50, 70, y evidentemente si es un lapso importante que no hemos pagado, pues sí puede llegar hasta eso, ¿no? Pero todo deriva del embargo que se hace al momento de iniciar el juicio, y evidentemente ya en la ejecución del juicio, pues si no me pago, pues rematamos el bien materia de embargo. Se puede llegar a hacer eso, porque de repente ahorita quienes nos estén escuchando van a poner el grito en el cielo con una situación como esta, pensando que no podría llegarse a una situación de esa naturaleza. Sí, no solo con el pago de cuotas de mantenimiento, con el pago, con la existencia de cualquier deuda de la cual yo sea el deudor, mis bienes corren riesgo, siempre van a correr riesgo, más un inmueble que esté registrado a mi nombre. Invariablemente, si yo soy deudor de cualquier índole, ya sea inquilino, ya sea condómino, ya sea acreditado, voy a tener siempre el riesgo de poder eventualmente perder mi inmueble derivado de la deuda. Porque o sea, ¿se puede convertir en un título ejecutivo, literal? Bueno, al final del día, cuando ya tiene una sentencia, pues eso ya sé que se puede ejecutar. Ajá. No propiamente como un título ejecutivo, pero sí ya se puede ejecutar esa sentencia, y a través del remate judicial, pues enajenar el bien, y con lo que se vende, pues mi acreedor se cobra. ¿Ha llegado situaciones como estas, una demanda ejecutiva hipotecaria ante un juez para en el caso de juicios ejecutivos civiles, no llegamos a esos extremos, porque yo considero que dado la cuantía de la gran mayoría de los asuntos, no se llega a eso. Y muchas veces, insisto, el condominio, ya que se ve embargado, se acerca a la administración y busca llegar a un arreglo. Generalmente lo hacen, o bien intentan alargar un poco el proceso, y ya cuando llegan al final, insisto, a veces que no es tan oneroso lo que les están cobrando, dependiendo del tiempo que deje de pagar, ¿no? Claro. Entre más tiempo, pues más deuda, ¿no? Entonces a veces pues consiguen el dinero y pagan, porque seguramente ya les dicen que si no pagan, pueden llegar a perder la propiedad del inmueble, ¿no? Aquí está una situación. Cuando se llega a un acuerdo entre un deudor, un condominio moroso y la administración, ¿se tiene que hacer ante el notario público, o cómo se puede hacer un convenio, o de qué manera se tendría que hacer para sujetarse a ese convenio? No, puede hacerse entre los mismos participantes, es decir, de manera privada, entre el deudor moroso y la administración. Bien puede hacerse ahí un convenio y tiene toda la validez del mundo, ¿no? O bien, si ya estamos en el punto donde ya se judicializó el cobro, es decir, ya estamos en juzgado, pues lo ideal es llegar al convenio ante la presencia judicial, y que el juez sancione ese convenio, y en su caso lo apruebe y diga que es la verdad legal, y nos atengamos a lo que pactamos en el convenio. Pero lo ideal sería no llegar hasta esa instancia. Sí, claro, nunca se recomienda
llegar al extremo de un juicio, porque pues es dinero para la administración, porque evidentemente pues van a cobrar, el abogado va a cobrar, ¿no? Los honorarios del juicio, entonces no se recomienda mucho. Por eso es que los administradores a veces hacen una labor importante, tienen que hacer una labor importante de convencimiento, un cobro extrajudicial, de estar cobrando, pues para con eso intentar presionar y que se llegue a pago y no llevar el asunto a juzgado. ¿Hay algunas otras sanciones que se puedan incluir, que se puedan hacer para evitar o para llegar a evitar la mora o acabar con ella? Pues el desincentivo que se tiene, pues es realmente lo más grave, perder la propiedad del bien que me pagaba, o perder la propiedad de mi vehículo, o perder la propiedad, en caso de adeudos muy grandes, de mi propia casa. Eso digamos que son las consecuencias más graves. Evidentemente sabemos que el cobro de cuotas de mantenimiento viene aparejado de un cobro de penas convencionales, de intereses que van incrementando un poco más la deuda. Otro tipo de sanciones pues son las ya comentadas en relación a los acuerdos que toma la Asamblea para poder presionar para el cobro, restringiendo cierto tipo de usos de áreas comunes y amenidades que tenga la unidad de la que se trata. Pero realmente no hay por ejemplo, un registro oficial de morosos, no igual como si de deudores alimentarios, un registro oficial de morosos, realmente no hay. No, de deudores alimentarios por ahí estaba circulando en internet, que ahora te puedes meter a la página del gobierno de la Ciudad de México, con solo nombres, apellidos, checas, y la recomendación era, oye, ¿quieres saber si tu nuevo prospecto no tiene deudas? Algo como si se pudiera hacer con morosos, pues, en algún momento, o trastocaría la parte de los derechos humanos. A mí no sé si trastoca la parte de derechos fundamentales, pero yo no le veía mucha efectividad. O sea, el hecho de que esté en una lista de morosos, a lo mejor para una especie de mala calificación como la que a veces se tiene en el buró de crédito. O linchamiento mediático, pudiera ser. Eso sería negativo. Exacto. Porque entonces se iría más allá. Entonces esa delgada línea, ¿no? Probablemente algo junto con el buró de crédito, al final no tienes una deuda que no estás pagando. Así es. Cuando me dan un crédito y checan mi historial en el buró de crédito, juzgan la capacidad de pagador que yo tengo con todas mis deudas. Al final del día, las cuotas de mantenimiento también es una deuda. Claro. Si yo no la he pagado, pues entonces sí tendría que una institución de crédito tendría que pensar si me presta o no me presta. Yo diría, luego, si no tiene y si no quiere pagar cuotas de mantenimiento, que es donde vive, que es lo que le beneficia directamente, me va a pagar lo que quiere que lo preste. Entonces, ahorita lo que no se me ocurre ahí un enlace ahora para que cuotas derivadas de eso también sean motivo de inscripción negativa en el buró de crédito. Eso sería algo interesante. Porque pues, al final del día los institutos de crédito quieren ver qué tan pagados son. Y si no estoy pagando, la cuestión moral también importa en este caso, porque muchas veces no es porque no tengan, sino porque no se quieren. Son muchos factores que intervienen para llegar a una moral. Muchas veces la gente represente al pago. La gente represente al pago y no lo hacen hasta cuando ven la soga del cuello, pues cuando deciden o realmente pagar, pues yo no querían pagar y hacerlo. Una situación tremenda y que hoy nos hemos estado enterando en una más que entrevista, una charla con el juez, el maestro Jorge Guadalupe Pérez López. Queridos amigos, un saludo a nuestro querido Edgar Durán Hernández, que como siempre es nuestro fan número 1 desde Estados Unidos, se conecta a la hora que estemos transmitiendo. Queridos amigos, también por ahí un saludo a Humberto Leitón, que desde Bolivia nos está observando. Un saludo a nuestros amigos de Argentina, que como siempre nos ven, a veces no pueden en el momento, pero después siempre están pendientes de lo que sucede, porque yo creo que situaciones como estas son de nivel mundial, no son representativas de nuestra ciudad o de nuestro país, ¿verdad? No, sin duda, el espacio se reduce y por ende la proliferación
de condominios para que pues, todos alcancemos. Insisto, a donde volvemos, a la zona que vayamos, se están edificando nuevos y más grandes condominios y que tenemos que hacer algo para que la cultura condominial pues sea lo que brille, ¿no? O sea, una sana convivencia. Somos tanto los que convivimos en un condominio que es compleja la convivencia. Un tema específico en los condominios en los lugares de estacionamiento, los lugares de aparcamiento. En una ciudad como esta megalópolis que es tan complicada y a veces, aunque sean condominios horizontales, tenemos la entrada para dos estacionamientos, 2 carros. O tres a veces. Y hay que organizarse con el que comparte. Pero si de repente nada más tengo para uno solo y tengo 3 carros y de repente quiero utilizar los estacionamientos que son para visitas o demás, en estos lugares, en estas zonas habitacionales que son como pequeñas ciudades, prácticamente casi siempre el frente de tu casa es tu estacionamiento, pero si vives en la esquina, el otro lado es estacionamiento público. Casi siempre se agarran esa parte porque como está al costado de mi casa, lo agarro como mío y ponen estos señalamientos, botes, tampos, lo que sea, con tal de que no se estacione alguien más. ¿Se está incurriendo en un delito al hacer algo como esto? Sí, sin duda sabemos que no se puede apartar el espacio público. Es una falta administrativa el poner botes, conos o cualquier objeto que impida el libre tránsito. Es una falta administrativa. Y si hablamos de ya en una zona de condominio, si estamos invadiendo área que es común, área de uso común, pues todavía es peor, ¿no? Y por supuesto es sancionable. Pues, queridísimo juez, gracias por estar con nosotros. Rapidísimo que se nos pasó más de una hora cuando el tema es interesante e importante. Que sea la primera de muchas, que afortunadamente lo tenemos aquí continuamente, viene a dar clases aquí en el instituto, y que sea la primera de muchas. Hablar sobre estos temas en su sala todos los días se llevan a cabo. ¿Cuál sería la recomendación que nos dejaría? No solamente para el tema que nos ocupa de la mora y las cuotas y los pagos judiciales que tuviéramos que hacer, sino como condóminos, como ciudadanos. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué tarea nos da? Como condóminos, sin duda, es involucrarnos, es interesarnos del lugar, del espacio donde convivimos a diario con nuestra familia y con nuestros vecinos, involucrarnos. O sea, de suyo que la gente se ponga de acuerdo lo hace completo. Y más lo hace si nosotros no tenemos la intención y la buena voluntad de poner lo mejor de nosotros mismos para que haya una sana convivencia y que los problemas que se den, porque seguramente se van a dar como en cualquier convivencia humana, se puedan arreglar de la mejor manera sin necesidad de llegar a extremos graves como un juicio y poder arreglarlo de la mejor forma entre los vecinos. Que eso sería lo ideal. Claro, por supuesto. Y queridos amigos, como bien nos lo comentaba el maestro Holvin, en dado caso que se necesite asesoría, pues en la Ciudad de México está la profesora. El órgano facultado de la Procuraduría Social, sin duda es el órgano encargado de dar esa asesoría en temas condominales, todo lo relacionado al condominio, su conformación, su integración, cómo se registra un administrador, la autorización de los libros. En la Procuraduría Social van a tener la luz que les di. Y sabemos también, queridos amigos, que en el transcurso del tiempo, cuando vean este programa, más de alguno nos dejará su comentario. Créanle, se lo haremos llegar aquí al juez, al maestro Holvin Guadalupe Pérez López, para darles una respuesta. Porque yo sé que los problemas son demasiados los que hay en una megalópolis como esta, y las dudas sobre todo también se presentan todos los días. Gracias, pues, por estar con nosotros el día de hoy, y esperamos un tema para una próxima vez. Y sobre todo darle luz a la población en general. Muchas gracias por la invitación, me gusta. Pues muchas gracias. Gracias, queridos amigos, de verdad agradecemos a quienes estuvieron conectados a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del doctor Anatolio González Emilio, rector y CEO de ese instituto, queridos amigos de la Universidad de INADEC, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes Educando a la Conciencia. Los invitamos para el día de mañana a nuestros martes de salud y justicia, como siempre. El licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, CEO de Médico Legal, nos trae un tema fundamental y de sus expertos también que quizá lo acompañen. Vamos a desmenuzar y aprender todos los días. Soy Delia Linares Alvarado, muchas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.